Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, profe. ¿Cómo les ha ido con la tarea? Bien. De a poquito. Bueno, de a poquito se llega a la meta, ¿sí? Exacto. Eh, es importante, como les digo, ver la clase en la que grabamos macros y después las modificamos. Es importante ver esas clases y los ejercicios que hicimos la semana pasada también los ayudan a ustedes a hacer la última parte de la tarea, ¿sí? Ahora, en cuanto a copiar, la parte esa que tienen que copiar en la tarea, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden hacer copiar dentro de un ciclo o pueden simplemente copiar grabando una macro para copiar, copiar un rango de una hoja para la otra, lo pueden hacer y luego modifican los rangos, como lo vimos en clase, donde le quitábamos la fila y la manipulamos quizás por esa cantidad. Tener en cuenta que la cantidad de alumnos, esa cantidad es la cantidad que va a haber de alumnos, pero usted tiene que tener en cuenta la fila en la que comienza su tabla, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen 5 alumnos, yo no puedo decir que yo me voy a mover hasta las 5, sino que me voy a mover hasta las 5 pero sumándole 3 por ejemplo, que son las filas iniciales. Entonces, son cosas que ustedes tienen que jugar con el Excel en el momento de hacer las cosas. Yo les subí, y ahora ya vieron que también voy a buscarlo primero, que el coordinador les envió un mensaje con varios links, ¿ya? De videos. Son los mismos links que yo les subí, que les envié, que nos pusimos de acuerdo 2 o 3 profesores para grabarles videos que les sirvan como, digamos, por la clase que perdimos el lunes, ¿sí? Por esa clase feriada, entonces aquí este es el Excel, es el mismo, este es el del 107, pero es el mismo para ustedes. ¿Ya? Aquí, fíjense que les puse videos con soluciones de ejercicio. Aquí van a ver, van a decir, ah, profe, pero ese ya lo vimos, claro. Aquí lo que yo hice, estos ejercicios de la cartola, de las calorías, de las ventas y de la proyección, fueron los 2 Excel, que cada Excel tenía 2 ejercicios, fueron los 2 Excel que vimos la semana pasada. Un ejercicio yo lo resolví con su paralelo y el otro con el otro paralelo. ¿Y qué fue lo que hice? Subirle ahora esos ejercicios resumidos para que los tengan acá sin la clase completa, ¿no? Lo que hice fue extraer esos ejercicios del video de la clase. Y este es el ejercicio que les digo, que les es útil para la tarea, para modificar, una vez que ustedes graben la tarea, graben la macro, modificarla, y útil para el certamen también, porque puede que en el certamen tengan una macro, tengan que grabar una macro y luego modificarla. Acá este ejercicio de ruteo que ya habíamos hecho, y por acá este primer video son 2 ejercicios de ruteo nuevos que les grabé para también de repaso para el certamen, que en uno utilizan funciones y en el otro no, ya para que vean ejemplos de ruteo en ese sentido. Y acá 3 videos de otros 3 profesores también resolviendo ejercicios en Visual Basic, que nos pusimos de acuerdo para unos hacer ejercicio Visual Basic y otros hacerlo de ruteo y pasárselo, ¿ya? Entonces los nuevos básicamente son estos 3, y estos son todos los ejercicios que vimos en la clase pasada, que todos, les digo, los van a ayudar a hacer la tarea. Viendo los ejercicios pueden hacer la tarea, sobre todo la primera, la segunda parte y la otra parte, también lo pueden hacer porque es recorrido de ciclo y además con los ejercicios que veremos en la clase 2. Yo les recomiendo que estudien y vean también esos ejercicios y bueno, y de paso ven las clases en la parte de que hay explicaciones de los ciclos y todo. Sí, Josefina. Profe, ¿se acuerda que yo le mandé mi Excel y funcionaba mi ciclo? Ya. Solo me había equivocado, ¿no se acuerda? Bueno, no importa. Lo que pasa es que funciona, pero como yo, a ver, al principio de la macro le puse que borrara lo que se hizo antes ¿Ya? cuando la persona quiere volver a hacerlo. Sí.
¿sí? pero no sé por qué de repente me borra una parte, de repente me borra todo, de repente me borra otra parte, como que Mm, varía ya, según, no sé, hay, hay que ver, eso ahí sí tendría que ver que tiene la función, pero voy a compartir una pantalla y haciendo ya alusión de lo que está diciendo Josefina. Cuando nosotros grabamos, cuando nosotros grabamos una macro, en el momento, mira, vamos a grabarla. Antes que nada, el ejercicio lo tienen en aula. Está, miren, en XLS, yo se lo puse así a propósito, porque así es como se los van a enviar también en el certamen posiblemente. Entonces, lo primero, antes de hacer nada con macro, venimos guardar como. Soy reiterativa, pero suele pasar que en el certamen no lo guardan bien y lo pierden. Entonces, vamos a ponerle acá solución, ¿ya? Para saber que ya esa tiene la solución. Entonces, cuando nosotros grabamos una macro, vamos a grabar una macro acá. Yo voy a grabar una macro y de cualquier cosa, vamos a escribir algo, escribimos algo por acá y escribimos algo por acá. Vamos a detener la macro. Y ahora voy a borrar y voy a ejecutar la macro. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si me salió lo que quería que vieran, sin ver el código todavía. ¿Y qué pasó? El primer elemento, ¿dónde me lo escribió? Se recuerdan que yo había grabado la macro acá, ¿no? Yo había grabado acá y debajo había grabado esto. Y sin embargo me salió acá. Miren, si yo vengo para acá y ejecuto, vuelve y se me crea aquí y estos dos de acá. ¿Y por qué es eso? Porque cuando yo empiezo a grabar una macro, generalmente, lo primero que me hace es tomar la celda activa, ¿ya? Y a partir de la celda activa escribe y luego sí me, me selecciona las celdas que son. Vamos al código para que vean lo que les estoy diciendo. Venimos acá y miren que me dijo, active cell. Entonces, la celda que esté activa en el momento que yo comience a grabar la macro es la celda que yo voy a poner el primer valor. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a grabar una macro, macro 2. Yo quiero escribir acá, pero miren, yo aparezco, yo tengo marcada esa, pero yo quiero escribir acá. Entonces yo escribo acá y vamos ahora a detener la macro, vamos a borrar todo, vamos a ejecutar la macro 2, a ver. Y fíjense que ahora sí se me escribió donde yo quería. ¿Por qué? Porque yo no empecé a escribir a partir de la celda que yo tenía activa. Que les recomiendo que siempre que vayan a grabar una macro, tengan seleccionado cualquier otra celda que no sea la que ustedes van a comenzar. O vienen acá y ¿qué es lo que hacen? Esto que tienen acá inicialmente, lo modifican. ¿Dónde es que yo quería que escribiera? En D3, pues entonces yo escribo aquí directamente, lo modifico directamente y digo aquí D3. ¿Ya? Este otro aquí yo no lo necesito. Y fíjense que ahora, si yo ejecuto mi macro 1, sí se me va a ejecutar, sí me va a escribir. Vamos a ver qué hice. Ah, porque no puedo ser, no es select, sino es value, el valor que yo voy a escribir en esa celda, ¿ya? Entonces, ejecutamos y ahora sí, mi macro va a funcionar donde yo quería, ¿ves? Porque yo cambié el active ser. Entonces, toda esa vuelta, Josefina, quizás, no sé, tendría que ver qué fue qué es lo que tienes en esa macro grabada, pero puede ser una posibilidad que tengas pactando algo y entonces si no estás, que no es lo que quieres borrar, entonces si no tienes seleccionada la celda esa, entonces no te ejecuta correctamente la subrutina. es que lo que pasa es que yo selecciono todo para borrar. Y borro todo y vuelvo a hacerlo. ¿Entiendes? Entonces no entiendo cómo puede ser. Ya, después entonces podemos ver, Ya es me que no, el pasas, único problema que tengo porque mezclé, hice una parte sin ciclo, otra parte con ciclo, una parte con pegado y otra sin pegado porque también tengo otro problema con eso. Como que no sale bien, como que... ya, pero no sé. tengo que verlo, mejor Sí, verlo, sí, ¿entiendes? lo hablamos luego, profe. Ya, Gracias. de nada. No, Entonces, sí, una consulta. sí. La Josefina se refería a que ella cuando borraba seleccionaba toda la hoja de cálculo.
¿Parece? Ya. Sí, porque para borrar, lo hicimos en la clase, para borrar, ¿qué yo puedo hacer? Sí, Yo no sé, tengo acá, vamos a poner que tenemos esto y tenemos valores por acá, tenemos valores por acá, no sé, y yo quiero una macro para borrar. Yo digo grabar macro y cuál es la mejor solución o la más fácil. Yo me paro en la primera celda, digo control E, me puedo parar en cualquiera igual. Control E, doy eliminar con la tecla del teclado, puedo decir delete, se me borró todo, pero yo tengo que quitar el formato. El formato, vengo a inicio, vengo acá y le digo sin bordes, ¿ya? Y terminé mi macro, de detener mi macro. Y ahora vamos a volver a hacer algo parecido en cualquier otra posición, no tiene que estar ni en la misma. Todos los bordes, escribimos y ahora si yo ejecuto mi macro, en principio debe funcionar. ¿Ya? Macro 3, ejecutar y me elimina todo. ¿Ya? Es la forma más fácil que les recomiendo cuando quieran limpiar. ¿Ya? Entonces, también, si acá yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a escribir valores, vamos a suponer que esto está en negrita y esto está en negrita. Ya yo para borrar seleccionaría todo, no voy a grabarlo ahora, pero selecciono todo, elimino y hago acá, sin borde. Y de paso, también sería bueno quizás ver la parte de lo que está en negrita, porque si no, igual van a escribir, ahora no me acuerdo en qué celda era, si no, escriben y les sale en negrita porque se le quedaba el formato anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio entre ustedes y yo. Este ejercicio salió en un certamen del curso pasado, del semestre 2022, pero yo les hice algunas modificaciones. Fíjense que aquí les puse certamen 2 del 2022 modificado, porque en ese certamen, estaba explicando a otros estudiantes, ese certamen en ese momento no se había estudiado ciclo, o se había estudiado, pero se empezó a estudiar en esa misma semana. Entonces el certamen fue un poco más antes que este curso y por eso no entró ciclo. Entonces yo les hice algunas modificaciones aquí a la tabla a los enunciados para poder hacerlo con ciclo y la complejidad que tiene más este certamen. Entonces, ¿qué es lo primero que me están diciendo? Acá me están dando como que el contexto de los datos que nosotros vamos a manipular. Entonces nos están diciendo que tenemos una hoja de catálogos de producto, que es esta que tenemos acá, y donde se encuentra el código, el nombre, el precio, el stock de producto. Y por otro lado, tienes una o más hojas con los pedidos. Miren, pedido 1, pedido 2, pedido 3, ¿ya? Con los datos que tiene cada pedido. Entonces, en función de eso, hay dos preguntas. ¿Y qué dice la primera? Vamos a ver. Grabe una macro que procese un pedido para una hoja cualquiera. Nosotros vamos a grabar la macro en una hoja cualquiera. Y para esto debemos agregar una columna llamada precio, que debe estar en el mismo formato que tiene la tabla. Aquí tenemos el pedido, miren. Entonces tenemos que agregar aquí precio y seguir con el mismo formato. ¿Y qué nos dicen? Que agreguemos el precio, ¿ya? Y la segunda parte, el segundo puntico, nos está diciendo, luego, haciendo uso de la función que usted encuentre pertinente, las funciones que vimos antes en Excel, las que vimos al principio, las que fueron al primer certamen, obtenga el precio para cada producto del pedido, según el valor que aparece en la hoja de producto. Si nosotros vamos a la hoja de producto, podemos ver que tenemos el código, el nombre y un precio. Entonces, acá tenemos un código, un nombre y tenemos que hallar el precio. ¿Qué función ustedes utilizarían en ese caso? No estamos hablando de programación, estamos hablando de ese Excel inicial. ¿Cómo? Multiplicar el precio unitario por la cantidad. No, eso es Pero para no, hallar el subtotal, pero todavía no vamos a hallar el subtotal. Lo que queremos hallar aquí, lo que queremos es aquí escribir el precio de cada uno de estos productos, que no lo tenemos. Buscar B. Muy bien, Natalia, buscar B. Entonces, básicamente nosotros vamos a grabar una macro para ponerle el precio aquí, el formato acá y utilizar la función buscar B. Ya tenemos nuestro algoritmo listo y ahora vamos a grabar.
Y ojo con esto que les voy a decir, muchachas, muchachos. En el momento de grabar, yo les recomiendo y les sugiero ser ordenados. ¿A qué me refiero ordenados? A que no voy a hallar el precio y después voy a hallar una cosa por aquí y después hacerlo en un orden que ustedes recuerden ese orden. ¿Por qué les digo en un orden que ustedes recuerden? Porque les va a ser más fácil después de entender ese código y poder modificar. ¿Ya? Entonces, recuerden eso siempre. Grabar en orden y saber más o menos, digamos que lo que va a ser para una única celda, quizás grabarlo en algún momento primero y después lo que nosotros sabemos que va a ser para varias celdas, grabarlo después. Entonces, ya estamos listos, ya tenemos nuestro algoritmo. Recuerden que yo siempre les enfatizo en el tema de los algoritmos, porque eso es esa secuencia de pasos va a ser la que nos va a permitir a nosotros crear ese código que necesitamos para solucionar el ejercicio. ¿Ya? Recuerden que al final, una de las mayores enseñanzas que les va, digamos, yo creo que les va a quedar con el curso, sobre todo es ese pensamiento algorítmico de esa secuencia de instrucciones que nosotros vamos a hacer ordenadas, ¿ya? Entonces, ya estamos listos. Decimos grabar macro, vamos a ponerle formato, no sé, le ponen el nombre que ustedes quieran, formato, mientras que no me digan un nombre en el ejercicio, ustedes usan el nombre que ustedes quieran. Formato, yo lo primero que voy a hacer es el precio. ¿Ven? Ahora el precio ya me tomó el valor, entonces si yo quiero ya aquí directamente puedo darle el formato a la tabla, a esa celda, le doy el formato, lo pongo, lo voy a poner en negrita por si acaso, porque como me lo tomó a veces no me lo toma. Ahora voy a darle el formato acá, porque ya yo sé, yo voy trabajando y ya yo sé que el precio después se me va, una única vez se me va a ejecutar, entonces vamos a dejarlo todo lo del precio junto solo. Ahora yo digo todos los bordes, ya tengo el formato, ahora voy a la función. ¿Y qué función? Como me dijo Natalia, buscar de, ¿cuál es el valor buscado? El código del producto, punto y coma, nos vamos a la tabla de productos, seleccionamos toda nuestra tabla, punto y coma, el precio está en la posición 4 y el 0, que es la coincidencia exacta. Venimos acá y ¿qué le decimos? Replicamos, como ustedes saben, copiamos hacia debajo, claro. Copiamos hacia debajo, antes de copiar tengo que poner las referencias absolutas, le ponemos referencias absolutas porque no se nos puede mover la tabla, y ahora sí ya estamos listos para copiar hacia debajo. Ahora el código me va a salir con eso, tenemos que analizar eso. Y una vez que copiemos, si lo queremos más lindo, no nos lo dicen, pero le damos el formato de moneda. Terminamos y detenemos nuestra grabación. Ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestra grabación, a ver si funcionó como queríamos que funcionara. Y efectivamente, miren, pero no me escribió, miren donde me escribió el precio. ¿Por qué ustedes creen que me escribió el precio ahí abajo? Porque se tenía que fijar la celda, ¿no? Muy bien, porque yo lo que pasa es que tenía seleccionada esa celda. Al tener seleccionada esta celda, cuando yo ejecuto, me salió el precio de abajo, pero todo lo demás está bien. Yo tendría que haber puesto aquí y ejecutar, y ahora sí me va a salir. Pero nosotros no podemos permitirle eso al usuario, porque imagínense, el usuario puede estar en cualquier lado para ejecutar. Entonces nosotros podemos venir acá, acá tenemos nuestro código, y ¿qué es lo primero que nosotros vamos a decir? Donde diga active cell, nosotros vamos a poner el rango que corresponde. ¿Ya? Entonces ahora ejecutamos un primer y pequeño cambio y vamos a ejecutar. Ahora yo voy a estar marcando cualquier celda, vamos a ejecutar y efectivamente nos puso. Pero miren, aquí es valor. ¿Por qué? Porque eso está por acá adentro, nos los está marcando en esa celda activa. Vamos a ver dónde es que está la otra celda activa. Pero me parece que es. Vamos a ver si es este código, lo ponemos por acá, pero ahora no veo el bold. Vamos a ver. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a borrar. Y esto es, a veces, muchas veces, prueba y error y práctica. ¿Ven?
y ahora me funcionó correctamente. ¿Y qué fue lo único que hice? Cambiar de orden. Esto que tenía arriba lo cambié para abajo. ¿Por qué me funcionó solo con ese pequeño cambio? Porque aquí es donde yo selecciono. Entonces yo selecciono y todo lo que venga debajo asociado a ese va a estar relacionado con esa selección. Entonces ahora tenemos nuestro código. Acá sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que esto es el formato, vamos a ver, el formato del precio. Todo esto que tenemos acá está relacionado con el formato del precio. Ahora, vamos a ver esto. Me parece también que es de los bordes. Ah, miren, aquí el formato lo tenía como que por acá abajo, el bold. Todo esto es para el precio. Entonces, este false no tenemos que tenerlo. Lo ponemos por acá. Todo esto que está aquí es como que para el precio, ¿ya? Lo otro, cuando nosotros seleccionamos de la E4 a la E8, ¿qué es eso? Miren, E4 a E8 es cuando le dimos los, miren acá, es cuando le dimos el formato de las líneas por acá. Entonces, este es el formato de la columna con los bordes, ¿ya? Ahí nosotros sabemos que ese es el formato. Seguimos analizando, no me tengo que saber todo este código, pero acá vemos que estamos seleccionando la E4, miren, estamos seleccionando E4, y a partir de ahí ustedes ven algo raro. ¿A qué me refiero con algo raro? Están viendo, esto es una función. La función buscar B que usamos, el código, el Visual Basic la traduce al inglés, y es VLOOP, la función que se utiliza buscar B. Si ustedes están igual en un Excel en inglés, lo hubiesen visto desde el inicio como en inglés. Entonces esto de acá, esto que tenemos acá, es el uso de la función. Fíjense que quizás el tiempo que perdieron ahora inicialmente descifrando ese código, después les va a servir y les va a ahorrar tiempo. El uso de la función buscar B. Buscar B. ¿Ya? Y acá, nosotros no sabemos mucho, pero nos estamos fijando que vuelve a seleccionar un rango y este es el formato de moneda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, digamos, que dividido nuestro código en las partes fundamentales de lo que nosotros hicimos. Hasta acá muchachos, ¿alguna duda? Ahora, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Ya tenemos grabado la macro, tenemos los productos, con el precio, tenemos todo. Pero miren, aquí hay un asterisco y nos está diciendo modifique la macro grabada para que funcione en tablas de igual configuración, pero diferente cantidad de filas. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Que la tabla siempre va a comenzar en la B3, va a ir hasta la columna E, pero nosotros no sabemos la cantidad de filas que va a tener. Fíjense que acá hay una fila de más, por ejemplo, y aquí hay 5 y aquí hay 6. Y la idea es que lo que nosotros grabemos, la macro que grabamos, nos sirva para ambas, para esas dos hojas, para más hojas que existan. Imagínense que ustedes tienen un libro de Excel y en cada hoja tienen las ventas del mes de marzo, las ventas por mes, es decir, llegan a un año y van a tener las ventas del año. Entonces, y van a tener en otra hoja los precios de los productos. Imagínense que ustedes para cada hoja tengan que ir y hacer el mismo proceso. Sería complicado, no complicado, pero sí demora tiempo. Y de esta forma ustedes con un clic ejecutan la macro y les hace todo lo que querían en esa hoja. Esa es la ventaja. Ahora, nos vamos al código. O antes de irnos al código. Esto que tenemos acá, que es el precio, sabemos que ese precio hay que hacerlo una única vez, ya que eso se escribe una vez y ya, y listo. Y tenemos entonces el formato de las líneas y tenemos el formato de, tenemos que darle buscar el precio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos están diciendo que usemos ciclo. Una de las cosas del ejercicio nos está diciendo que usemos ciclo. Nosotros podemos usar ciclo, pero aquí podríamos usar un ciclo, y seguro piensan también, vamos a usar un ciclo para usar la función, para llamar a la función.
Y podría ser, ¿ok? La podemos grabar en una única y después ejecutarlas hacia las demás. Podría ser. Pero si nos guiamos por la función como no las creó, fíjense que está con el formato de fórmula RC, que significa R1 S1. R es row de fila y C column de columnas. Y lo que me está diciendo al final aquí es la R permanece en la misma fila y se va a mover la columna -3 posiciones. Pero es -3 posiciones de donde ustedes seleccionaron. Si se fijan, este es el código. Nosotros estábamos aquí y si contamos 1, 2, -3. Y sigue en la misma fila, ¿ya? Estamos en la misma fila en la que estábamos, va a estar ahora, pero 3 posiciones hacia la izquierda. Eso igual no es tan trivial de entenderlo y no es tan fácil así a veces para entenderlo y se complica, pero igual, si quieren, lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Sí? Profe, ¿el R qué significaba? Row, de fila. Entonces, ese es el que habría que cambiar. El 13, ¿dónde está el 13? Ahí podríamos cambiarlo y ponerlo Sí. dentro de un ciclo, pero yo no recomendaría mucho cambiar, modificar mucho eso. No de momento. Ya, vamos a ver, si no me dicen use un ciclo para que toda la solución sea en un ciclo y me dicen usa ciclo, bueno, yo voy a usar el ciclo en lo que yo crea que debo usar el ciclo, o lo que me sea más fácil a mí para usar ese ciclo. ¿Ya? Entonces, yo aquí no modificaría nada. ¿Qué es lo que yo modificaría? El rango que yo necesito copiar. ¿Y dónde yo tengo un rango? Yo voy mirando, y miren acá yo tengo un rango. ¿Ya? Y ese es el rango, es la cantidad de elementos que yo voy a copiar dentro de eso. ¿Ya? Si yo selecciono la cantidad de elementos que voy a copiar, no, disculpen, la cantidad de filas a las cuales yo les voy a ir copiando esos elementos así para abajo. ¿Ya? Si se fijan acá, yo tengo un E8, pero ese 8 es lo que me va a variar a mí. Es decir, que ahora ese 8 yo tengo que manipularlo como una fila. ¿Pero qué sucede? Que yo a priori no sé la cantidad de filas que tenemos. En el ejercicio de la tarea, nosotros pedimos al usuario la cantidad de filas básicamente. La cantidad de alumnos es básicamente la cantidad de filas. Ahí nosotros sí sabemos la cantidad de filas, pero aquí no la sabemos. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar otras estrategias para nosotros saber qué posición al final debemos cambiar por ese 8. Y al final tenemos que usar un ciclo porque necesitamos saber esa cantidad si acá lo que queremos es modificar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos, por ejemplo, darle el formato a esta celda. Yo le puedo dar formato a esta celda y eso replicarlo para acá. ¿Ya? Y ahí utilizamos el ciclo y ese ciclo nos permite al final a nosotros de cierta forma contar la cantidad de filas. Si venimos a programación, eso lo tenemos donde, miren acá donde yo puse formato de la columna y nos tiene un rango. Ahí me dicen, profe, pero tenemos el rango, sí, pero no tenemos el final del rango, puede variar. Entonces, es lo que nosotros hacemos, vamos a quitar ese rango, lo vamos a dejar en E4. Si yo ejecuto, fíjense, si yo ejecuto mi macro, ¿qué es lo que va a pasar? Espérense porque no me borro todo el formato. ¿Dónde es que está el rango? Que debería solo mostrarme este. Claro, no guardé, vamos a guardar. No había guardado los datos. Vamos a ver si ahora funciona. Formato. Ejecutamos y no me está guardando algo. En principio debería únicamente seleccionarme este rango de aquí. Es E4. Porque estos bordes, y acá tengo seleccionado E3 nada más y E4 y no tengo más rangos por acá. Déjame poner esto de momento en comentarios y debe funcionar. En principio me debería funcionar. Vamos a ver qué está pasando. Ejecutamos. ¿Por qué me está tomando todo el... si no tengo más rangos aquí?
Dice porque quizá no le está, en realidad lo está contando como del, no sé si el E4, no me acuerdo cuál era la celda, Sí, pero hasta el infinito, o sea, hasta, hasta el final de la no, fila, ¿o porque no? tengo nada más que el E4 acá, entonces no debería, no debería solo debería ser solo el rango, ¿no? O sea, la Formato. celda nomás, debería aparecer precio nomás, ¿cierto? Debería, lo que no, debería aparecerme O sea, pero, solo el borde en una única. Es lo que ah, quiero, que me aparezca el borde en una única y y me está apareciendo. Ya lo que hice fue quitárselo. Entonces, control P para acá. Pero yo estoy aquí seleccionando un único rango. Entonces, si selecciono una única celda, debe tomarme esa única celda. Es lo que debe pasar. Macro, formato. Ahora, ahora sí, estaba tomando el rango aquí que este selecciona y me lo estaba tomando igual como un rango. Entonces, lo había puesto en comentario y ahora vamos a ejecutar nuevamente. Y sigue tomándome E4 como range. Vamos a ponerlo yo directamente E4. Punto. Vamos a poner sigma desde E4 a E4. A ver si me lo quiere seleccionar de esa forma. Macro. Sí. Si no, borro. Macros. Profe, creo que no lo guardo así. sí, creo que no lo guardo. Ay, 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 ay. Cuando pasan estas cosas, yo no, ahora mismo no sé qué está pasando, pero en principio, ¿qué es lo que yo haría? Voy a buscar, a ver, un momentito, para no demorar más en ese. Ya, les comparto al tiro. ¿Y qué pasa si se detiene cuando en el buscar B, ¿cierto? El C sea vacío. Y ahora abrí que no O era. sea, el menos 3 sea vacío. El C menos 3 sea vacío. Ya, ahí si les da vacío, les da un error. Ah, pero no puedo poner así como que se detenga hasta ahí. O sea, como del R, del R4, ¿cierto? Hasta el, hasta el C menos 3 igual vacío. Para que me identifique. O sea, a generar ahí como una variable. Tendría que ver exactamente qué me estás diciendo ahora, no, no estoy No se preocupe, entendiendo. después lo hago. Ya, entonces, vamos a ver, formato, vamos a... Aquí ahora va a funcionar. Entonces, teníamos el formato de precio, utilicé el que había hecho con el 107 ahora, porque no estaba viendo qué me estaba pasando en este momento. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Lo que les estaba diciendo era que la idea es que esa fila que nosotros tenemos aquí, esa fila, vamos a marcar esa celda nada más con el formato y ese formato es lo que nosotros vamos a replicar, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a utilizar en un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues voy a borrar esto por acá. Teníamos el formato del precio, todo lo relacionado con el precio, el formato de las celdas lo teníamos de esta forma de acá. Vamos a dejarlo así de momento y vamos a ver si nos funciona. ¿Qué más teníamos por aquí? Vamos a quitar todo esto, vamos a ponerlo en comentario porque ahora no lo necesitamos.
y ejecutamos. Y ven que tenemos una única celda con el formato que queremos. Ahora nosotros queremos ese formato, replicarlo a través de un ciclo. Si se fijan, es lo mismo que tenía en el otro. ¿Ya? Range E4 Select. Pero en aquel, no sé por qué ahora en ese momento no quería funcionar. Es lo mismo. Ahora nosotros todo esto que tenemos acá, todo eso que tenemos acá, todo este formato, queremos ponerlo dentro de un ciclo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos que necesitamos que se vayan cambiando las filas, ¿ya? Que se vayan cambiando cada una de esas filas. Yo voy a ir aumentando esas filas. Y vuelvo y les escribo ciclo. Cuando yo quiero recorrer una tabla es igual a usar ciclo. Si no conozco la cantidad de filas, ¿cómo ustedes creen que me quedaría ese ciclo si yo no conozco la cantidad de filas? No me acuerdo muy bien, pero había que usar un +1. Muy bien, tenemos que utilizar algo con +1, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo es que sería eso? Nosotros vamos a hacer un ciclo que se nos va a estar moviendo. Es muy importante, muchachas, muchachos, que aprendan a usar ese ciclo, porque eso sale siempre prácticamente. ¿Y cómo es que yo voy a recorrer? Yo voy a usar un ciclo para ir recorriendo cada una de las filas. Miren, esta fila, esta fila, esta fila, mientras la celda no sea vacía. Mientras este valor no sea vacío. Por tanto, cuando yo llegue a esta fila, se va a detener el ciclo porque no hay valores. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Creo la variable que me va a ir aumentando esas filas, la variable que me va a ir dando el valor de esa fila. Dim fila as integer, y esto, y la fila va a ser igual a ¿cuánto? Pues al valor donde comience mi tabla. Y mi tabla, ¿dónde es que yo quiero que comience? Si yo quiero darle el formato desde acá, es en la posición 3. Entonces, fila es igual a 3. ¿Ya? Y esto que tenemos acá, yo les escribo primer paso del ciclo. ¿Cuál es el segundo? Considera al precio como la primera fila y después va contando hacia abajo. Ya. ¿Qué sucede? Que yo igual no lo voy a hacer en esta columna. ¿Por qué? Porque esta columna no tiene valores. Yo le voy a ir llenando los valores. Entonces yo voy a recorrer esta columna y voy a escribir en esta. Yo recorro esta o recorro esta porque es la que tiene valores. Si yo recorro aquí, el ciclo se va a quedar en la primera posición y no va a seguir. ¿Entienden? Sí. Entonces venimos y decimos while, como siempre hemos visto, cells, fila, coma, columna 2, que es la del código. Yo puedo usar cualquier columna aquí. Punto value distinto de vacío. ¿Ya? ¿Qué nos está faltando en ese while? Vamos a usar tu while. En ese while, ¿qué nos está faltando? El loop. ¿Y qué nos está faltando? Fila igual a fila más 1, porque esto es lo que hace que el ciclo se detenga. Y este es el tercer paso del ciclo y lo que permite que el ciclo se detenga. ¿Ya? Entonces acá tenemos el segundo paso del ciclo. ¿Por qué yo me lo hago tanto hincapié en esto, muchachas, muchachos? Porque por ustedes hacer esto en un certamen ya tienen puntos si lo hacen bien, ¿entiendes? Porque esa es la estructura de ese ciclo. ¿Y qué es lo que yo quiero que pase aquí dentro? Pues es esto que tenemos acá. Todo este formato que tenemos acá, miren, todo este formato, yo voy a cortarlo y lo voy a poner dentro de mi ciclo. Ahora, ¿qué yo necesito modificar? Si yo lo dejo tal cual está, fíjense que aunque el ciclo se me mueva muchísimas veces, esta siempre será la celda E4. Yo necesito quitar la celda E4 y decir, unirlo ahora a esa fila. Ahora, esa fila comienza en la posición 3, por tanto, la primera vuelta del ciclo va a ser en E3, la segunda en E4, la tercera en E5 y así sucesivamente hasta que llegue a esa celda que está vacía. ¿Ya? Y ahí entonces le va a dar el formato a mi celda. Vamos a probar. Fíjense que antes nos los daba el formato a una única. Vamos a probar a ver ahora qué tal, cómo funciona nuestra macro. Ejecutamos, decimos formato, y fíjense cómo, ¿qué me está haciendo? Miren, el formato de mi tabla. Si yo quiero ejecutarlo acá,
en el pedido 2, vamos a borrar lo que teníamos, vamos a ejecutar, fíjense que pedidos 2 es de 6 elementos, es de 6 filas, entonces nosotros lo ejecutamos y nos va a funcionar igual, ya sea para 6, ya sea para 5, ya sea para 20, siempre que esté en esa posición de ahí. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Cómo hizo el de las filas? ¿Podría subir un poquito? ¿Acá? Sí, ahí, ¿Acá? sí. Es el único cambio que hice. Fila igual a 3, va a empezar ahí, ¿cierto? Porque sí, exacto, porque nuestra tabla comienza en la posición 3. Y abajito dice, ¿qué dice? Fila 2, celda de while. La fila que va a tomar este valor y en la columna 2. Recuerden que cells lo que tiene es fila, coma, columna. ¿Ya? Son los valores, los parámetros que tiene dentro. Entonces, la fila, que es la que va a ir aumentando y siempre voy a recorrer en la columna 2. Pero el formato se lo voy a dar a la columna E, pero en la fila que corresponde. Ya. ¿Ya? Entonces, aquí ya nosotros hicimos ese formato. Miren, vamos a hacer una cosa. Ahora, esta fila se va a quedar con un valor final. ¿Y qué valor final va a ser ese 9? ¿Por qué? Porque es la fila 9 la que está recorriendo que no tiene elemento y ahí se detiene. Miren lo que les estoy diciendo. Vamos a mostrar un message box. La fila final guardada en la variable es, y decimos fila. Fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a ejecutar. Y ejecutamos formato. Y mira que me está diciendo la fila guardada es la 9. Ya, yo sé que esta última fila es la primera fila sin datos que está después del último elemento que yo tengo. Y eso lo vamos a necesitar. ¿Y por qué lo vamos a necesitar? Porque acá nosotros teníamos, ya este formato de celda es esto que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, nosotros acá teníamos en comentario la parte en la que nosotros teníamos la función. ¿Se acuerdan? La función tenía un rango, sí. No caché cómo hizo eso del guardar. O sea, donde se iba a guardar la última fila sin datos. Ya, al tiro voy. Déjame volver esto a su posición inicial para hacer los pasos. La variable fila, miren, esta variable aquí que nosotros, es la variable que me permite a mí ir contando en el ciclo. Es la variable que me permite a mí ir viajando por cada fila. Por tanto, el resultado final que está guardado en esa variable es cuando ella es el número de la fila en la que ella llega que no tiene valores. Ah, ya caché, sí. ¿Ya? Que no tiene ningún valor en la celda, entonces, por eso los ciclos no se detienen aquí. Y esto es importante para que ustedes tengan presente cuando tienen que hacer un ruteo. Si ustedes están haciendo un ruteo y le están dando el valor a la variable fila no se va a quedar con 8, se va a quedar con 9, porque es la fila en la que ella verifica que esa celda que está en el ciclo está vacía. ¿Entendieron ahí? Sí, gracias. ¿Entendieron? Entonces, esto es lo que nosotros teníamos, miren acá, donde nosotros tenemos la función. Y tenemos esto hasta el E8. Pero ahora yo quiero eso manipularlo con la variable. ¿Con qué variable yo lo manipularía? ¿Hasta qué valor yo le digo que vaya? Hasta el fila. Dime. El -1, ¿cierto? Muy bien, Emmanuel. Hasta fila -1. Ahora yo quito este 8. ¿Y qué es lo que hago? -1. ¿Por qué -1? Porque recuerden que les mostré que este valor es 9. Y si se fijan en la fila 9 no tengo valores. Bueno. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo, tienen que analizar las variables y las filas con las que ustedes están trabajando. ¿Ya? Si empezamos en la fila 3, entonces la primera fila de nuestra tabla no sería la 1, sería la 4. Entonces, son cosas que vamos analizando. Y por tanto aquí hago lo mismo, miren, y que le voy a decir hasta fila -1. Y ahora vamos a ejecutarlo. Ejecutamos
Acá no van a haber mayores cambios. Vamos a ejecutar, formato, ejecutamos y ahora nos pone los resultados. Miren, vamos a probar aquí en el pedido 2 que tiene más elementos y nos va a funcionar igual porque, fíjense, vieron que nos marcó que la columna, que la fila ahora era la 10, entonces llegó hasta la posición 9. ¿Ya? Entonces en formato de moneda le hacemos lo mismo. ¿Ya? En formato de moneda cambiamos ahora ese rango y le ponemos el mismo rango que pusimos arriba. ¿Sí? ¿Ya? Donde utilizamos... Si se saca el mensaje, ahora se hace todo de inmediato. Claro, vamos a sacar el mensaje, muy bien, lo sacamos en mensaje y ahora se va a hacer todo de inmediato. Sacamos y ejecutamos formato y se nos hace todo de inmediato. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Qué le habrá pasado a la última celda? Que no se cerró en el formato. Sí, lo más seguro es que falte algo por acá. En formato, ¿no? Algo ahí en el formato ahí arriba que después reviso si eso para no perder tiempo. Sí. Que nos habrá faltado. Pero básicamente es esto. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Cómo yo al final utilicé los ciclos donde quise utilizarlo y acá al final igual yo hubiese necesitado un ciclo al menos para que me contara la cantidad de filas. Porque aquí si se fija, sí o sí necesitábamos ese rango final. Entonces, de alguna u otra forma íbamos a necesitar ese ciclo para contar al menos esa fila. Aunque fuera el ciclo únicamente con esto y la variable fila. ¿Ya? Al menos lo hubiésemos necesitado con eso nada más. Para poder llegar aquí a este resultado final. Existen otras formas de llegar a esa fila, pero ahora como les piden ciclo, eso siempre lo pueden hacer con un ciclo. De hecho, también se podía hacer como empezar por la función, ¿cierto? Buscar B y después darle el formato de celda. También lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Es solo cambiar el orden en el que tienen las cosas. Sí. Y yo puedo poner esto, pero, ojo, igual si yo pongo esto arriba, tengo que haber hecho un ciclo antes para que me dé este valor de fila. Por eso es que está aquí puesto debajo. Ah, sí. ¿Ya? Sí. Porque tengo que darle el valor primero a la fila y después eso. Entonces, vamos a la segunda parte del ejercicio que nos están diciendo. Y aquí creamos el ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. Y si usted, por ejemplo, quiere ponerle como el total del precio de todo el pedido, tiene que hacerlo en la misma, como en la fila después del ciclo, ¿no? Ya, ajá. Si yo lo que quisiera es escribir, vamos acá, si yo lo que quiero es aquí escribir que me escriba subtotal, algo así, ¿no? ¿Verdad? Es lo que tú quieres, para que luego Sí. me dé aquí el subtotal. Si yo quiero hacer eso, es muy parecido, vamos a utilizar esta misma fila, y ¿qué le diríamos, por ejemplo? Podemos decir range, vamos a decir que sea en la celda C, range, celda C, y vamos a concatenarlo directamente con la fila. Value igual a, vamos a ponerle subtotal. ¿Ya? Y aquí en fila ya no tenemos ni que sumarle porque fila recuerda que era el valor 9. Entonces ahora ejecutamos, vamos a ejecutar la macro, formato, y nos va a escribir en la posición que nosotros dijimos. Mira, vamos a ponerlo desde 0 para que veas ahora cómo se crea. Y macro, disculpa, salió lo que no era. Ejecuté la que no era. Macro, usamos formato y me aparece aquí el subtotal. Si lo hacemos por acá, en pedidos 2 nos va a salir también en la posición. En esta nos sale en la 10 y en esta nos sale. Y en la hoja 1 nos sale en la 9. ¿Por qué? Porque nos está saliendo en ese último valor de fila que habíamos dicho que era lo que no tenía. Si quisiéramos escribir algo abajo del subtotal, ¿qué diríamos? Fila más 1. Y ahora subtotal nuevo, para que vean un ejemplo, ¿no? Subtotal nuevo, guardamos, ejecutamos, vamos a ejecutar la macro, formato, y fíjense cómo me sale debajo de ese subtotal. ¿Ya? ¿Era esa la duda, Kevin? Sí.
Profe, ¿y qué pasaría si a usted tiene que pedirle que ingrese el pedido, pero no sabe cómo no sabe cómo el límite, pero usted le tiene que ir pidiendo al usuario el pedido, tipo el primer pedido y salga y escribe el nombre, el Ya, segundo y así. y no sabes cuántos pedidos van a hacer. Exacto. Ya, en ese caso, igual tienes que usar una variable, te quedaría un ciclo, vamos a hacer subprueba. ¿Y qué es lo que utilizaría? Por ejemplo, din flag as boolean. Una solución en que tú dices, y entonces tú dices, flag, voy a decir, o vamos a ver, no vamos a usarlo como integer. El valor que ustedes quieran. Entonces vamos a decir que flag es igual a 0. Entonces tú dices, while en la fila, while en las cells, fila, coma, 2, punto value, sea distinto de 0, eso se usa en otros lenguajes, mientras que sea distinto de 0 y when. Entonces, tú vas a estar pidiendo, vamos a crear una fila, din fila, estoy inventando algo, is integer, fila igual 1, y ahora yo voy a decir, por ejemplo, en range, en la A fila, punto value, ¿y qué voy a estar haciendo yo? Voy a estar pidiéndole al usuario algo, ¿ya? Yo voy a pedirle para escribir en una única celda, pero tú puedes pedirle para, diga algo. Tú le puedes pedir para que vaya escribiendo. Entonces, ¿qué yo voy a decir? If el valor de este input box, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a crear una variable para que sea más fácil. Din texto as string. Din texto as string. Entonces vamos a decir que en la variable texto yo voy a escribir lo que me dice el usuario y después acá, y después yo voy a decir si el texto es distinto, claro. Entonces, el flag vamos a ponerlo como string. ¿Ya? Distinto de 0. Vamos a ver así. Si el texto es distinto de 0, then en if, escríbeme el valor que hay en texto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahora ese flag, si no, espera, porque estoy aquí inventando a ver si me funciona. Si no, si es distinto de 0, escribe, y si es igual a 0, entonces la variable flag va a tomar, si es distinto de 0, y ahora la variable, si no es distinto de 0, la variable va a tomar 0. ¿Qué me ibas a decir? Si la dice... Claro, y nunca sumé la fila, y nunca se me va a detener este ciclo porque no hice que se detuviera el ciclo, siempre va a quedar 6. Ahora tengo que detener el Excel.
Sí, porque no dice que se detuviera el ciclo nunca, se va a quedar en 1. Entonces, básicamente ahora yo voy a sumar la variable y me va a permitir a mí ir aumentando los valores. Me va a permitir a mí ir cambiando de fila y cuando yo pongo un 0 se detiene mi ciclo. ¿Ya? Es lo que me va a hacer. Cuando yo ponga 0, el ciclo se va a detener. ¿Entendiste la idea? Déjame ver. Abrir de Sí, profe. nuevo. Y ¿dónde estábamos? No sé ahora dónde estábamos. Acá. Fila va a ser igual a fila más 1. Y deja el flag siempre que sea. Claro. Siempre que flag sea distinto de ese 0, si no, vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ejecutarlo y vamos a... Y mientras que sea distinto de ese... Ahí ahora reviso las variables, pero el algoritmo es algo así en que yo voy a tener una variable, voy a ejecutarlo mientras que esa variable tenga un valor y cuando no pase eso, entonces yo le cambio el valor. Claro. Flag es... Tengo que darle un valor inicial, sea distinto, vamos a ver ahora si se me ejecuta. Ven cómo va escribiendo, voy a poner un 0 y se detuvo el ciclo. ¿Vieron ahí? Vale. Sí. ¿Ya? Es eso. Entonces, seguimos con nuestro ejercicio. Ese es otro tipo, muy bien, Kevin. Esto es otro tipo de ejercicio. Aquí nosotros podríamos haberlo dicho también de Boolean. ¿Ya? Entonces aquí le damos valor true. Entonces, mientras que fuese igual a true, puede ser así, entonces aquí va a ser false. ¿Ya? Pero el tema es que acá igual tenemos que escribir un valor. Tenemos que escribir un valor. ¿Ya? Entonces, así estaría correcto. Pero lo mismo le sirve, esto puede ser un int y aquí escribir un número y después entonces siempre yo digo se detiene cuando sea 0. Ahora, vamos para la otra pregunta. ¿Y qué me está diciendo la otra pregunta? Que creemos una subrutina que se llame factibilidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En esa subrutina, básicamente, poner acá stock, acá debemos poner el subtotal y acá debemos poner las observaciones, ¿ya? Eso lo hacemos con un range sencillo, que le decimos pon ese valor y todo bien. Ahora, para nosotros escribir, para nosotros poner, qué es lo que necesitamos, nos están diciendo que ese stock, nos están diciendo que el stock debemos buscarlo desde la tabla de producto, es decir, escribir aquí. Básicamente lo mismo que hicimos con el precio, pero ahora nos están diciendo que lo programemos desde el Visual Basic. Vamos a ver cómo nosotros programamos y cómo utilizamos esa función. ¿Ya? Y después nos están diciendo de calcular el subtotal, que ese subtotal es la multiplicación de quién, de esto, disculpen, de esto por esto, ¿ya? Entonces nosotros vamos en una misma ejecución del ciclo, vamos a contar, disculpen, vamos a leer estas dos celdas, vamos a multiplicarla y ponerla en otra celda. Entonces vamos a crear la subrutina factibilidad 1, porque ya tengo otra que se llama factibilidad, y lo que sabemos, din, fila, as, integer, porque necesito recorrer por la fila, y digo que la fila va a ser igual a 3 o a 4, vamos a ver a qué es, a 4 porque ahora yo necesito empezar acá, ¿ya? Y digo que va a ser igual a 4. Hago mi ciclo, do while, as, do while, cells,
en la posición fila, coma, ¿en qué columna? ¿En qué columna? En cualquiera de estas. Yo lo que necesito es ir recorriendo, ¿ya? Entonces yo puedo poner en la 2, que siempre va a tener valores, value, distinto, de vacío, y cierro el ciclo para que no me dé errores. ¿Ya? Y antes de que se me olvide, digo fila es igual a fila más 1. Listo. Ahora vamos a usar la función. Para nosotros usar funciones, ¿qué les digo? Usar funciones no la vamos a programar como está acá. Vamos a programarla desde cero. Y para nosotros programarla, ¿qué nosotros vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a escribir en cada una de estas filas, nosotros vamos a escribir la función buscar para que nos busque ese valor. ¿Ya? Vamos a copiar esto de acá, que es donde vamos a poner los nombres, lo voy a copiar y pegar para no ocupar tiempo en eso, que es donde están los encabezados, que se le puede poner el formato y todo eso es copiando el código que ya existe. Y entonces acá, ¿qué nosotros vamos a hacer? Mire, vamos a copiar en cuál range, en qué range, en cuál es el stock, es en G, por tanto G, fila, ¿ya? Porque yo voy a ir recorriendo esa fila. Punto value va a ser igual a ¿quién? Para nosotros llamar a las funciones desde Visual Basic y nosotros programarlas desde cero, utilizamos Worksheet Function. Y eso nos permite llamar a las funciones que necesitamos. ¿Cuál necesitamos? La de buscar. Miren acá, la tenemos. Y nos están pidiendo 4 argumentos. Se recuerdan que la función buscar, el primer elemento es el elemento a buscar, el segundo es el rango y el tercero es la posición y el cuarto sí va a ser una búsqueda exacta o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? El valor que se encuentre en cuanto en la fila B, disculpen, en la columna B y la fila que corresponda. Ese es mi primer parámetro. El segundo parámetro, y vamos allá. El segundo parámetro es el rango este que va a ser fijo. Y este rango comienza en la B2 de 17. Entonces, miren, nosotros decimos range, porque va a ser el mismo, B2, E17. Pero ¿qué sucede? Aquí esto se me va a ejecutar. Cuando se me ejecute, se me va a ejecutar únicamente en esta hoja y va a tomar ese rango de esta hoja. Y eso no está en esa hoja, está en esta hoja. Por tanto, yo tengo que llamar a esa hoja. Existen 2 formas de llamarla. Una, yo puedo decir sheet y el nombre de la hoja, que es producto, y ojo con esto, tengo que escribirlo tal cual, muchachos, tengo que escribirlo tal cual, porque los errores más de escritura no se dan cuenta nunca, 4,0. Y ahí terminé mi función. Entonces mi función va a escribirme en la primera fila y en la segunda iteración me va a escribir en la segunda. Y esto mismo, yo puedo escribirlo de la siguiente forma. En lugar de yo utilizar el range, voy a utilizar lo mismo que tenemos en el ciclo y que lo hemos visto y que decimos fila, coma, es columna, la G es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, columna 7. Y por ejemplo, acá podemos seguir usando el range. Esto es, o podemos utilizar el cells. Aquí vamos, si quieren lo ponemos y decimos cells. Y sería la fila, coma, columna 2, que es la B. Y aquí en Sheet, otra forma que nosotros tenemos para hacer es, miren, a mi izquierda, les voy a marcar, les voy a seleccionar por acá. La hoja es como el índice de la hoja, el identificador de la hoja y tiene el nombre. Si usamos el sheet, es para el nombre. Podemos usar worksheet también, es para el nombre. Y si usamos, podemos llamar también porque este identificador que tiene acá hoja es como el objeto de esa hoja. Nosotros podemos llamar a ese objeto. Podemos utilizar directamente el objeto. Entonces nos quedaría acá como hoja 5. ¿Por qué hoja 5? Porque si se fijan, la hoja 5 es la de los productos. Y ese identificador es único en cada libro. ¿Ya? Si yo elimino la hoja 5, yo no voy a volver a tener una hoja 5, sino que voy a tener las hojas que siguen. Fíjense que acá falta la 8,
tenemos la 9 porque fueron hojas que ya yo borré, y si yo creo una nueva hoja va a ser la hoja 10, la 11, y así la que yo borré deja de existir. Entonces yo puedo hacer eso de esa forma. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa en nuestro pedido. Ejecutamos, factibilidad 1, y fíjense cómo, claro, lo que puse fue el precio en vez del stop. Claro, mírenlo acá, puse 4 en vez de la posición 3. Entonces vamos a usar una de las dos funciones, y vamos a ejecutar nuevamente, ¿ya? Porque le había dicho que me escribiera lo que estaba en el buscar en la posición 4. Vamos a factibilidad 1, y fíjense cómo me buscó ahora el stop. Aquí dice 29, el equipo de sonido, si vamos y revisamos, equipo de sonido 29. Entonces nos está funcionando la función buscar. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachas, muchachos? Profe, ¿podría mostrar la macro, porfa? Sí. Dos formas de hacer lo mismo. Se lo dejo ahí en comentarios, ¿sí? Para que lo puedan hacer, ¿sí? ¿Qué demostraba el coma 3, coma 0 y el coma 4, coma 0? El coma 3 es la posición en la que se encuentra en la tabla. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el buscar? Las unidades, todas están en la posición 3. Estamos aplicando el buscar desde la programación, el buscar B que veíamos antes. Cuando puso la fila 4 es porque buscaba la fila D, ¿cierto? Cuando puse la 4 era porque Era la E. busca la E. Y si pongo la 3, busca la D. Porque la 1 es la B. Ya. ¿Entendiste ahí, Josefina? Sí, no me acuerdo mucho del buscar y el 0. Pero es importante saber, aquí el buscar B tiene el valor buscado, la matriz, el indicador y el rango. Si el resultado va a ser aproximado o exacto. 0 si era falso y 1 si era Ya me verdadero. acordé. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, rapidito, miren acá. Me están diciendo de hallar el subtotal. Vamos a hallar el subtotal rapidito porque vamos a usar el mismo ciclo. Y quiero llegar aquí porque esto es muy parecido también a lo de la tarea. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en el subtotal? Escribir acá la multiplicación de estas dos cosas que yo leo. Entonces, lo primero que hago es poner la celda en la que voy a escribir fila, coma, columna, el subtotal es la F, se me olvidan los números de las columnas, 2, 3, 4, 5, 6, por tanto 6, punto value, ahí voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? El resultado que yo lea en la celda, ¿en qué celda? En la celda fila, ahora es la 2, 3, es la 4 y la 5, el resultado que yo lea de la fila 4, punto value, con el resultado que yo lea de la misma fila, pero ahora en la columna 5. ¿Listo? ¿Y qué estoy haciendo acá, muchachos? Esto lo puedo escribir, se los voy a poner las dos formas de escribirlo. Yo aquí esto lo puedo decir como range, range, y es en la fila F, fíjense, en la columna F, disculpa, fila, y ahora hacemos lo mismo, voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido, y ahora en vez de F es lo que se encuentra en la fila E, no, en la fila D y E, en la fila D y en la fila E. ¿Ya? Punto value. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Muchachos, estoy escribiendo en celda, y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Leyendo de celdas. ¿Ya? Eso es importante porque he visto algunas dudas que me dicen, profe, pero no sé cómo escribir en ese momento. Y eso es lo que estamos haciendo. Miren, estamos escribiendo en una celda y estamos leyendo de varias celdas, y ese valor lo vamos a multiplicar, y entonces nos va a leer, multiplicar y escribir. Es lo que está haciendo esa línea. Ejecutamos, y fíjense ahora, yo no hice grandes cambios, ejecutamos factibilidad 1, y ahora nos escribe el subtotal. ¿Dónde era? En cada ejecución del ciclo, lee acá, multiplica y escribe aquí. Luego en la segunda iteración, lee acá, multiplica y escribe.
¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, perfecto. Y en cuanto a la factibilidad, me está diciendo que si la cantidad que yo quiero es menor que el stock, es factible, y si no, no es factible. Entonces, vamos a usar el mismo ciclo y ahora vamos a decir, si, ¿dónde está mi cantidad? En la D y la otra está en la G. Miren, si el valor de la fila, vamos a ponerlo con rango primero a ver si el valor que está en el range es fila.value es menor que el range que se encuentra en la G, fila, si lo pones junto no se lo reconoce, then, en if, para que no se me olvide, en if, para que no se me olvide, y ahí digo entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Donde voy a escribir en observaciones, miren, yo voy a copiar acá, copio, si eso ocurre, siempre tengo que agregarle la fila, y por supuesto quitarle el 3 de acá, va a ser igual a factible, y si no, va a ser igual a no factible. ¿Ya? Si no, else, voy a copiar, voy a pegar para que sea más rápido, va a ser igual a no factible. ¿Ya? Entonces, fíjense como yo fui haciendo muchísimas cosas en un mismo ciclo, porque fui escribiendo en celdas diferentes. Ejecutamos, factibilidad, y vamos a ver dónde es que me dio el error. Aquí mismo. Fila es en el if porque todo lo demás estaba funcionando. Si el range, si el valor de la E, fila factible es Es que igual. no había que poner si era falso y todo eso, ¿o no? No, déjame ver aquí dónde ejecuto. F8. Me está dando aquí el error. El range, fila de... Vamos a ver. Entonces ejecutamos. Factibilidad 1. Y precio... Si eso ahorita escribió eso funcionando perfectamente, ahora el error lo da ahí. Vamos a ver, factibilidad. ¿Y qué está pasando? En la fila 6, value, fila 4 y fila 5. A ver, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? No tiene que ver en el if porque puso cerró paréntesis en G, ¿verdad? No, eso no afecta. Sí, sí, de hecho sí. Ahí sí, ¿o no? Sí, me faltaron paréntesis acá. ¿Ven? Hoy de verdad que ando medio lenta con unos medicamentos que me tomé a la columna. Y entonces vamos a ejecutar a ver. Y gracias, muchas gracias, Josefina. Ya, entonces igual no nos está multiplicando acá, pero tengo que ver, claro, porque no ejecuté, claro que no se me está dando, porque antes había que ejecutar la de formato, borré el precio. ¿Ya? Como borré el precio, no tenía el precio para calcular y ahora también vamos acá y entonces ejecutamos y ahora nos resuelve, ¿ya? ¿Qué nos está dando? Que este nos está diciendo que no es factible, es si la E, claro, porque estoy poniendo la E, tiene que ser la D. Entonces aquí ponemos la D. ¿Ya? Entonces ejecutamos nuevamente y debe reescribirnos los valores. ¿Ya? Y ahora nos da que estos 3 son factibles y estos 2 no son factibles. ¿Ya? Si ustedes en el if quieren agregar una nueva condición, vamos a suponer que quieren decir que sea que el resultado de la G sea menos de 20, no sé, un ejemplo, sea menos de 20, lo hacen con un AND. ¿Ya? Se ejecuta la macro, factibilidad 1, y ven cómo me cambia no factible porque me está diciendo que estos no son menores que 20. ¿Ya?
Están haciendo 2 condiciones. Pero eso es solo para que sepan cómo agregamos una condición en el libro. ¿Sí? Entonces, muchachas, muchachos, hemos visto, entre todos los ejercicios, de cierta forma hemos visto todos los elementos que le piden a ustedes en la tarea, ¿sí? En la tarea, cuando les piden calcular el IMC, básicamente, tienen que ir poniéndolo en cada fila, y aquí están viendo cómo lo pueden calcular, leyendo y escribiendo al momento, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Profe, yo tengo Sí. una duda. Sí. Es que estoy haciendo la tarea y lo que pasa es que en el ID, cuando quiero enumerar como las filas y eso, ¿Sí? no sé por qué me empieza del 0, siendo que yo le puse que empezara del 1. Y Ya. cuando cambio, por ejemplo, la cantidad de filas, me pasa de que empieza a contarlo, pero no se mueve desde donde empieza a contar. Ya, mira, pásamelo, ahí te puede estar pasando algo. Al final tú necesitas como que una variable para ir contando las filas y otra variable para ir contando esos números. ¿Ya? Porque la variable que tú empiezas a contar empieza en 1, para que me empiece en 1, y la de las filas no va a empezar en 1 porque tus filas empiezan como en la tercera posición. Entonces, debe haber problema ahí en las variables que quizás una se suma y la otra no. Pásamelo para ver, ¿sí? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, muchachas, muchachos, el mayor de los éxitos, el viernes en el certamen, y por favor, los certámenes son individuales, cada uno haga su certamen y las copias serán duramente castigadas, ¿sí? Entonces, mejor un 50 personal que no un 100 compartido, ¿ya? Porque además ese 100 compartido se convierte en 0, tanto para el que copia como para el que se dejó copiar, ¿sí? Y es un 0 eh, que no se elimina, ¿sí? Es 0 y es 0. Entonces, nada, con todas las cosas que hemos visto, están preparados para el certamen y la tarea. ¿Ya? Nos vemos el lunes y bueno, el viernes estaremos ahí atentos en el certamen. ¿Sí? Éxitos. Chao. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.